digitales. Muchísimas gracias, José, por haber aceptado nuestra invitación a nuestro miércoles de Webinar GAE. Realmente sabemos el prestigio que tiene Oracle y lo que ustedes han preparado para poder darnos a conocer será de bastante provecho. Muchísimas gracias. Te voy a comentar, las personas que están el día de hoy conectadas aquí son personas que han venido ya, llevamos ya 2 años haciendo webinars, entonces son personas que se han nutrido con esta cultura que nosotros estamos intentando fomentar, ¿verdad? Muchísimas gracias. Voy a comentar un poco. José es arquitecto del sector público en Oracle y esperemos realmente ustedes puedan aprovechar este webinar. Por favor, si van surgiendo alguna pregunta o alguna duda, vayan comentándolo en el chat porque después de los 45 minutos nosotros vamos a irlos leyendo para poder ir resolviendo dudas. Te dejo la palabra, José. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Me Claro. dicen si, vamos a ver, si se ve mi pantalla. Sí se mira. Voy a ponerle en modo presentación. Gracias. Aquí está. Entonces te Excelente. cedo la palabra. Muchísimas ¿Se ve gracias bien? nuevamente. Sí. Se mira re bien. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por el tiempo, por la atención a esta presentación. Mi nombre es José Ordóñez. Yo estoy basado en Costa Rica. Veo todo lo que es sector público a nivel de arquitectura de soluciones. Veo la parte de Centroamérica, Caribe inglés, Caribe español y algunos países de Sudamérica. Hoy lo voy a estar acompañando con un tema que va muy relacionado. ¿Cómo puedo hoy en día simplificar muchos de los procesos tecnológicos que hacemos para concentrarme más en la innovación y menos en la parte tecnológica? Y para eso vamos a estar viendo uno de los componentes que me puede ayudar mucho en ese proceso, que es la base de datos Oracle. Y vamos a ver dos conceptos. El tema de convergente y qué es una base de datos convergente y qué es una base de datos autónoma. Entonces, sin más, voy a arrancar en la presentación un poquito de José, qué. Sí, adelante. José, disculpa, nada más, estás en el presenter view, es lo que estás presentando. Ok, déjame más bien entonces ponerme en el otro modo. Ujú. Gracias, Raya. Me dice si ahí se ve mejor. Perfecto, gracias. Sí, perfecto. Ok, entonces lo primero, tal vez la misión de Oracle en el ADN de la compañía siempre ha estado el tema de los datos, gestión de los datos. Entonces, ¿cuál es la misión de Oracle como empresa? Es ayudar a las personas a ver los datos de nuevas maneras, descubrir ideas, desbloquear posibilidades sin fin. Entonces, mucho va a girar alrededor de la gestión de la información. La agenda de hoy, vamos a ver si nos da tiempo también inclusive de hacer una pequeña demostración. Vamos a tocar el tema de base de datos convergente, como les mencioné, y qué es una base de datos autónoma y dejar un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, lo primero es, ¿cuál es la misión o cuáles son los retos que tienen hoy en día las instituciones públicas? Entonces, dentro de las principales es innovar, y esto a través de lo que pasó post pandemia y durante la pandemia, muchos de estos procesos se aceleraron, que es el tema de que la ciudadanía cada vez quiere mejores servicios, nuevos canales de atención y mucho foco en innovación. Por otro lado, en este transformar estos procesos de gobierno, también tengo el reto de que tengo que gastar menos. Tengo que poder hacer más con menos presupuesto. En muchos de los países se han visto afectados los ingresos y, sin embargo, esto no debe detener la innovación. Y por último, el tema de seguridad, que se vuelve crucial. Hemos visto en cómo se ha acelerado la cantidad de ciberataques en los últimos tiempos. Entonces, también, si cada vez voy a digitalizar más, también no puedo sacrificar el tema de seguridad de la información. Entonces, estos son como tres pilares importantes y lo que vamos a estar viendo es por qué Oracle podría ser la mejor opción para lograr estos objetivos. Entonces, aquí tal vez
importante es refrescar cuando hablamos de transformación digital. Este es un slide de Harvard Business Review que nos resume, me parece es uno de los que más me gusta de cómo resume la transformación digital. Si bien es cierto, todo arranca por las personas, los ciudadanos, los empleados, los clientes, etcétera. Y cada vez yo voy a tener más procesos tecnológicos o digitales. Estos procesos cada vez van a registrar más información. Bueno, de dónde hace la gestión, de un dispositivo móvil, de una computadora. Cada vez voy a tener mayor información, inclusive retroalimentación del ciudadano. Cómo le pareció el trámite, si estuvo bien, si estuvo rápido, si lo atendieron bien. Cada vez voy a generar más información y aquí vemos componentes nuevos, donde hay muchos gobiernos que ya están prácticamente exigiendo la utilización de Machine Learning, de inteligencia artificial y de ciencia de datos para mejorar los procesos. Entonces, vemos que aquí una vez que tengo toda esta información, tengo que aplicar algoritmos o mecanismos que me permiten realizar hallazgos interesantes. Bueno, ¿qué día es el que más día la gente se conecta a hacer un trámite? ¿Cuánto estoy durando? ¿Dónde está el cuello de botella? De esos procesos, etcétera. Y con estos hallazgos, ir modificando los procesos, las personas y la cultura institucional. Entonces, obviamente no puede quedar en el hallazgo. Tengo que convertirlo en acciones, tomar acción sobre estos resultados, ir mejorando esos procesos y, por último, entrar en un ciclo virtuoso. O sea, en un ciclo donde con ese resultado vuelvo a recuperar más información, vuelvo a analizarla, a tomar acción, etcétera. Entonces, si lo ven, hoy en día cuando hablamos de transformación digital, es convertir a la institución en una institución centrada en datos y por eso tal vez la importancia de los componentes que vamos a ver hoy. Ahora, por otro lado, también vimos el tema de la ciberseguridad y eso nos pone un reto en el tema de gobernanza de datos. Y aquí viene la pregunta, bueno, ¿por qué Oracle? Bueno, porque Oracle es una empresa, como les mencioné, que su foco siempre ha sido la gestión de los datos. Y dentro de esta gestión vemos que hay muchos componentes, desde el modelado y la documentación, la arquitectura, el almacenar los datos, la seguridad, la integración, la gestión de documentos, y son muchos campos, la parte analítica, los metadatos, es importantísimo en gobierno, la calidad de los datos para garantizar pues que los procesos sean correctos. Entonces, este es un ejemplo de un marco de trabajo DAMA. Hay muchos marcos de trabajo que están disponibles, que está CRIS-DM, hay varios marcos de trabajo. Sin embargo, vemos que cada vez los gobiernos están exigiendo más el tema de la gobernanza. Entonces, ¿cómo puedo simplificar esto para poder enfocarme en la innovación? Entonces, lo primero vamos a entrar con un concepto de qué es una base de datos convergente. Y para esto quiero usar un ejemplo. Los que ya tenemos algunos añitos de vida, recordaremos que, no sé, en los 80s, cuando uno iba de viaje o algún paseo, pues a veces tenía uno que cargar muchos componentes, una cámara de video, una cámara de fotos, un GPS para poderse ubicar donde uno está, un despertador, un libro tal vez, para oír música, un iPod que ya lleva muchos años en el mercado, etcétera. Todos estos componentes hoy en día los tenemos en un teléfono celular, en un teléfono inteligente. Entonces, el mismo concepto de convergencia lo vamos a tener en una base de datos Oracle. Vamos a entrar un poquito aquí en el detalle. ¿A qué nos referimos con una base de datos convergente? Bueno, lo primero es que es una base de datos que soporta muchos tipos de datos. Si hablamos de transformación digital, ya estamos hablando de asistentes digitales, de correos, de nuevos canales, de aplicaciones web o una aplicación móvil, etcétera. Y eso trae diferentes retos. Ya la información no viene tan fácil como filas y columnas, que es el fuerte de una base de datos relacional. Hoy en día, cuando hablamos de factura electrónica u otros proyectos gubernamentales en aduanas, en salud, la información tal vez de lo que puede generar un aparato de un hospital
ya no necesariamente va a ser filas y columnas, puede ser información flexible. Entonces, hoy en día manejamos diferentes tipos. Información semiestructurada, grafos que me permiten relacionar la información de un ciudadano por cualquier tipo de campo, por edad. Digamos, si estuviéramos hablando de salud, podríamos ver cuáles son todos los hipertensos, los diabéticos, quienes consumen un medicamento. Si estuviéramos hablando de educación, igual poder saber cuáles son todos los alumnos que les ha dado clase X profesor. Me permite relacionar cualquier tipo de información. La parte geoespacial, el análisis de texto, los cubos de información, información tipo XML, etc. Entonces, el primer componente de la convergencia es poder soportar diferentes tipos de datos. El segundo es soportar diferentes cargas de trabajo. ¿A qué me refiero a esto? No es lo mismo un sistema transaccional donde estoy yo registrando transacciones o gestiones que digamos, un ambiente analítico, donde tal vez lo que quiero correr es una segmentación, una clusterización, tal vez una regresión, diferentes tipos de analítica utilizando machine learning. También cuando hablamos de dispositivos de Internet de las cosas, Internet of Things, hablamos de grandes volúmenes de información. Cuando yo tengo cámaras de tránsito, cámaras en un peaje, sensores o temas biométricos en un aeropuerto. Entonces hablamos de Internet de las cosas. Esos son cargas de trabajo que generan muchísimos eventos por segundo. El tema de streaming o poder generar información en tiempo real que está viniendo y ya podría ser de una aplicación de un dispositivo móvil o información blockchain. El tema de blockchain es bastante importante porque en gobierno hoy en día lo que queremos es asegurar mucha esta información. Por ejemplo, un registro de armas, un registro de personas, un registro de propiedades, etcétera. ¿Cómo puedo generar trazabilidad para que, digamos, tenga temas de transparencia y temas de seguridad de la información? Y por último, hoy en día tengo diferentes escenarios. O sea, yo tengo que tener una base de datos que pueda correr desde algo tan pequeño como un microservicio, una máquina virtual, un sistema de ingeniería en la nube, en un data center, en diferentes sistemas operativos y que pueda trabajar en diferentes escenarios que ayude a los desarrolladores a trabajar por web services, por eventos, y todo lo que es DevOps, etcétera. Entonces, estos son los conceptos de por qué en Oracle hablamos de una base de datos convergente. En el caso de Oracle no tenemos N cantidad de bases de datos, solo tenemos una base de datos que cubre todos esos escenarios. Entonces, aquí viene el primer tema de cómo puedo simplificar a través de una base de datos convergente. Esto, si lo vemos en un escenario no Oracle, de otro proveedor, muy probablemente lo que voy a tener es diferentes bases de datos. Voy a tener una base de datos para la parte geográfica, voy a tener una base de datos para la información semiestructurada, voy a muy probablemente a sacar la información para poder correr Machine Learning. Entonces, si lo vemos, este escenario es muy complicado porque tengo que hacer 5 actualizaciones, 5 parches, 5 backups, tengo que estar moviendo información de un lado a otro, tengo que entrenarme en 5 tecnologías, 5 respaldos. Es realmente un escenario complicado, no es simple, y esto me dificulta también la gobernanza de la información. Entonces, lo primero, y aquí lo dice claramente Gartner, prácticamente más del 50% se va del tiempo y del presupuesto en integrar los sistemas. Entonces, si yo puedo simplificar esto, pues voy ganando mucho en tiempo de los proyectos, en reducción de costos y también en simplificación. Este es el primer concepto de cuando hablamos una base de datos convergente. Entonces, en el caso de Oracle, Oracle tiene una sola base de datos para poder manejar todos estos escenarios, manejar información relacional, como lo hablamos, JSON, la parte de llave de valor, la parte de grafo, geoespacial, inclusive información que está fuera de la base de datos que se pueda administrar desde la misma base de datos. Entonces, como les menciono,
Esto es la primera oferta de valor que tiene Oracle. ¿Cómo puedo simplificar para también brindar mayor seguridad a la información? Obviamente, si yo fuera un hacker o si fuera una persona que va a atacar un sistema, voy a atacarlo por el eslabón más débil de estas integraciones. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo, digamos que encriptar y ponerle seguridad a una base de datos, pero si voy a sacar los datos para analizarlos, ahí es donde me van a atacar. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita en un slide adicional. Ahora, ¿qué es una base de datos autónoma? La base de datos autónoma de Oracle es la base de datos convergente que estábamos hablando ahora, que es una base de datos totalmente completa y maneja múltiples tipos de datos, múltiples cargas de trabajo, etcétera, pero corriendo en un sistema de ingeniería. A diferencia de correrlo en un hardware normal o genérico, este sistema de ingeniería fue diseñado específicamente para correr una base de datos de la mejor manera. Obviamente tiene discos sólidos, tiene compresión, tiene inteligencia en la parte del almacenamiento para que cuando se hace una consulta desde el disco duro se pueda atender esa consulta y quitarle carga a la base de datos. Entonces, que tiene tres componentes principales una base de datos autónoma. Primero, que es un hardware que es escalable, o sea, que puede crecer sin tener que apagar la base de datos o tener que bajar la base de datos. Entonces, tiene muchas características especiales para poder correr de la mejor manera una base de datos. Y el último componente de una base de datos autónoma es que muchos de los procesos que corría un administrador de base de datos, optimizaciones, actualizaciones, monitoreo, escalabilidad, muchas tareas manuales, respaldos, hoy en día están automatizadas, son parte de un servicio. Entonces, aquí tenemos los tres principales componentes que hacen una base de datos autónoma. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué me puede contribuir tener una base de datos autónoma. Entonces, algo importante, adicionalmente a la base de datos autónoma, viene una serie de servicios o herramientas que complementan lo que normalmente uno debería estar trabajando, porque nadie guarda información por guardarla. Normalmente uno va a guardar, como lo vimos en el slide de transformación digital, uno guarda información para tomar decisiones. Entonces, esta base de datos viene con diferentes herramientas, desde la carga de información, cómo transformarla o darle calidad, depurar la información, crear lo que se llaman vistas analíticas o vistas de negocio, donde están las métricas, digamos, si lo quieren ver así, una especie de cubos virtuales, la parte de hacer hallazgos, detección de anomalías, la parte de, o el componente de relacionamiento de información o de grafos, la parte geoespacial, la parte de machine learning que viene para correr dentro del motor de la base de datos y una plataforma de desarrollo que si nos quedan unos minutos se la voy a mostrar rápidamente, que se llama Apex. Entonces, hay mucho más cosas adicionales, vienen los backups, viene parte de auditoría, temas de, digamos, de revisión de seguridad. Hay varios componentes adicionales, pero bueno, la idea era poner en este slide los componentes principales. Ahora sí, ¿qué es lo que viene automatizado en una base de datos autónoma? Entonces, en una base de datos autónoma vienen, estas son las principales tareas que están automatizadas. Primero, el aprovisionamiento es automático. O sea, yo antes tenía que ir a comprar hardware, tenía que ir a ver qué sistema operativo le ponía, rezar de que hubiera quedado bien instalado, toda la parte del storage, de las redes, etcétera. Entonces, todas estas tareas hoy en día están automatizadas. Otra cosa que yo tenía que hacer es, una vez que está implementado el sistema, tenía que empezar a detectar cómo se consume la información en la institución. Lo hacen por zona postal, por región, por número de identificación del ciudadano. Tenía que estar creando índices y estar optimizando el sistema. Hoy en día muchas de estas tareas también están automatizadas. La parte de inscripción es automática y siempre está activa. No hay manera de apagarle la inscripción por temas de seguridad.
el tema de las actualizaciones y los parches de seguridad se corren de manera automática en línea. O sea, yo no me tengo que preocupar de quedarme atrás o de quedarme con una versión desactualizada, porque este tipo de plataformas automáticamente me mantienen al día. Otro tema es el escalamiento. Puedo hacer escalamiento para arriba, escalamiento para abajo, o sea, puedo crecerlo en CPUs, en espacio, o al revés, reducir CPUs o reducir espacio, y también lo puedo hacer a través de políticas, que esto sea de manera automática. Por último, la parte de los backups y la parte de recuperación de fallos. Estos sistemas ya vienen en alta disponibilidad, ya traen un clúster, etcétera. Entonces, al yo no tener que preocuparme de todos estos temas técnicos, los administradores de base de datos, que son personas muy entrenadas, con mucha capacidad profesional para gestionar la información, se pueden dedicar en tareas mucho más relevantes para la institución. La parte de análisis, la parte de documentación, la parte de calidad de la información, la parte de innovación, y menos en tareas que son repetitivas como un respaldo, que no aportan tal vez mucho a la institución en lo que es, digamos, valor de innovación. Entonces, estos son algunos de los temas que vienen automatizados en la versión de la base de datos autónoma. ¿Se acuerdan que yo les dije que algo que está pasando mucho en la región es el tema de ciberseguridad? Y yo les mencionaba, muchas veces las instituciones tienen una base de datos, la encriptan, le ponen seguridad, le ponen auditoría, etcétera, pero cuando quieren correr analítica, ¿qué es lo que está pasando en las instituciones? Normalmente sacan la información, la exportan y empiezan a correr, ya sea en Python, ya sea en R, o sea, algún paquete estadístico, o inclusive en Excel, o en alguna herramienta externa, empiezan a correr analítica. Y perdí toda la auditoría y la seguridad que le había puesto a la base de datos. Entonces, esto es un caso común, y muchos de esos ataques van a estar aquí, fuera del ambiente que es seguro de la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Oracle? En el caso de Oracle, lo que hizo fue mover todos estos procesos, estos algoritmos, toda esta parte de estadística avanzada dentro del motor de la base de datos. No hay que sacar la información para poder correr, por ejemplo, una detección de anomalías, o poder correr estadística, o una regresión lineal, o un soporte vectorial, o un random forest, cualquier tipo de analítica avanzada, lo puedo correr donde residen los datos sin tener que sacarlos. Entonces, aquí mantengo la seguridad, la auditoría, la trazabilidad, y no solo eso, tengo un mejor desempeño porque no estoy moviendo los datos de donde residen. Entonces, esto también es un tema importante. Yo les mencionaba, no puedo sacrificar la seguridad de la información para el tema de la analítica. ¿Ok? Entonces, por aquí es un tema, digamos, donde Oracle puede apoyar, y es para mí uno de los temas más fuertes, que es que la analítica se pueda correr dentro de la base de datos. Algo importante, hace varios años, la parte de analítica, cuando yo tenía una base de datos Oracle, tenía que ir a adquirir licencias para la parte analítica. En las últimas versiones, eso está sin costo adicional, viene incluido. Entonces, si una institución, por ejemplo, tiene una base de datos Oracle Enterprise, la parte de grafos, la parte geoespacial y la parte de Machine Learning, lo pueden utilizar sin un costo adicional. Ya en temas de la base de datos autónoma, ya esto viene preimplementado, ya viene instalado, preconfigurado con la base de datos. Entonces, son temas importantes porque en gobierno, si yo estoy hablando en Hacienda o estoy hablando en salud, etcétera, muchas veces quiero relacionar la información. Bueno, ¿en cuántas empresas está esta sociedad anónima que no ha pagado impuestos y que le está vendiendo al gobierno? ¿O cuántas personas que se vacunaron tienen hipertensión y que viven en X región? Entonces, la parte de grafos tiene muchísimos casos de uso. La parte geoespacial, hoy en día, cuando hablamos de transformación digital, pues la mayoría de transacciones o gestiones
quedan ubicadas, quedan dónde se están haciendo, en qué región, en qué sucursal, si me conecté en un dispositivo móvil, bueno, dónde se están ejecutando esas transacciones, y eso me ayuda para tomar decisiones, bueno, dónde me podría estar abriendo, por ejemplo, si yo quisiera abrir tal vez no un hospital, bueno, podría ser un hospital, pero si quiera abrir una atención médica en alguna ciudad, una atención médica pequeña, un tema de vacunación, o dónde podría abrir una escuela que abarque mayor cobertura a los estudiantes, etcétera. Muchos de esos análisis geoespaciales normalmente se hacían en sistemas fuera de la base de datos. Entonces, hoy en día puedo correr estas distancias. Bueno, si por una emergencia tengo que cerrar una escuela, ¿cuántos alumnos voy a, digamos, a afectar 20 kilómetros alrededor? Entonces, ese análisis donde yo digo 20 kilómetros alrededor, si lo ven, estoy hablando de distancias, es información geoespacial que hoy en día la base de datos Oracle maneja. Y algo que les mencioné, ya hay varios países que a nivel de gobierno, por darles un ejemplo, Colombia, están exigiendo que cada institución de gobierno al menos tenga un proyecto de analítica avanzada a través de Machine Learning. Entonces ya hay países donde están presionando para que cada institución vaya adoptando este tipo de tecnologías y se puedan ir familiarizando con lo que puede aportar el uso de un proyecto de Machine Learning. Eso a nivel de base de datos. Ahora, a nivel de beneficios, no solo el tema de innovación, sino también el tema, diferentes temas de beneficios. Lo primero es la estandarización. Obviamente, al manejar menos tecnología, pues puedo capacitar más fácil a mi gente, puedo hacer que los procesos operacionales sean más fluidos porque son menos integraciones, mayor confiabilidad, escalabilidad y disponibilidad. O sea, no es lo mismo yo ponerle alta disponibilidad a un solo sistema si tengo que tener un data center alterno. Es mucho más fácil darle alta disponibilidad o un disaster recovery a una sola plataforma que tener que ponerle, digamos, recuperación de desastres a 5 plataformas. Reduce los hilos de información. Mucha de la gran problemática que tienen las instituciones es que la información está dispersa entre diferentes sistemas. Mejora obviamente el desempeño, la agilidad. Son tecnologías que están enfocadas en, digamos, cada vez menos prestarle atención, menos a la parte tecnológica y mucho más al tema de innovación. Reduce costos, puedo optimizar mucho mejor las inversiones y algo que lo he dicho varias veces en la presentación, reduce el tema de riesgo y me simplifica el tema de cumplimiento de normativas y de leyes. O sea, mejora definitivamente el gobierno de datos porque me simplifica la plataforma y me permite invertir de una manera mucho más estratégica en poder cumplir el tema de seguridad de la información. Entonces, estos son algunos de los beneficios más importantes que tiene la plataforma. Aquí quería aprovechar, bueno, que tengo el espacio para que esto no quede tal vez teórico, sino hacer un ejercicio práctico. Yo no soy programador, pero estoy en la parte de arquitectura, pero quisiera mostrarles rápidamente uno de los componentes que tiene esta base de datos, que es la parte de Oracle Application Express, que se llama Apex. Es una plataforma de desarrollo que viene como parte de la base de datos. Voy a mostrar aquí un ejemplo de lo que voy a estar corriendo en pocos minutos. Aquí tengo una base de datos, bueno, tengo un archivo Excel de escuelas. Ok, aquí tengo diferentes escuelas, diferente información y como ustedes comprenderán, esto pues es difícil en una hoja de cálculo estar sacando indicadores o darle mantenimiento, tal vez por error, pues puedo omitir información, etcétera. Entonces, basado en este Excel, le voy a mostrar por aquí, basado en este Excel, en la plataforma de la base de datos, me voy a ir aquí a la base de datos, estoy conectado aquí en la nube de Oracle, esta es la nube de Oracle,
dentro de los servicios está la parte de cómputo, la parte de almacenamiento, etcétera. Aquí vemos la base de datos y, como les mencioné, aquí tenemos la última tecnología que tiene Oracle, que es la base de datos autónoma. Entonces, voy a entrar aquí al servicio de base de datos autónoma. ¿Me confirman si se está viendo bien mi pantalla? Sí, José. Sí, perfecto. Sí. Aquí tengo una base de datos que está prendida, tengo dos bases de datos que están detenidas y esta base de datos, voy a entrar aquí a la base de datos demo, es una base de datos, como les mencioné, autónoma. ¿Se acuerdan que les dije que esta plataforma no solo trae la base de datos, trae una serie de herramientas? Aquí trae muchas de las herramientas que les mencioné, la carga de información, etcétera. Y en este tab también tengo algunas de las principales. Por ejemplo, tengo la parte de manejo de grafos, la administración de los usuarios de Machine Learning, tengo la parte de Web Services, de la base de datos, y aquí tengo una plataforma que se llama Apex. Esta plataforma Apex, no voy a entrar en mucho detalle porque es un ejemplo, es esta que están viendo aquí. Aquí está el nombre de la base de datos que estaban viendo ahora, demo. Es una plataforma que se llama una plataforma de bajo código. O sea, que la idea es que yo no tenga que escribir código para desarrollar una aplicación. Entonces, les voy a contar un poquito qué es lo que hice y qué es lo que tiene esta plataforma. Yo puedo desarrollar una aplicación aquí en esta parte que dice desarrollo de aplicaciones. Aquí puedo crear el modelo o administrar el modelo de datos. Aquí puedo gestionar al equipo de trabajo y en esta opción puedo basarme en, digamos, aplicaciones que ya están predesarrolladas y que las podría usar de base. Por ejemplo, no sé, si quiero hacer una aplicación de manejo de proyectos, yo podría buscar una aplicación en la galería donde ya esté, por ejemplo, aquí está la parte de reportes, aquí hay un ejemplo de uso de mapas, aquí hay un ejemplo de web services, etcétera. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, manejar calendarios, ya hay muchas aplicaciones preconstruidas que me pueden servir de base. En este caso, yo lo que hice fue empezar la aplicación desde cero, a correr basado en el Excel. Entonces, ¿qué fue lo que hice para crear la aplicación? Vine aquí en Application Builder y le dije que quería crear una aplicación. Yo la tengo aquí creada, pero nada más para que vean cómo se construyó esto que les voy a mostrar rápidamente. Entonces le dije, voy a crear una aplicación, ¿ok? Me dijo, bueno, ¿cómo quieres crear tu aplicación? ¿Desde cero? ¿La quieres crear desde alguna información que ya tienes o quieres basarte en algo que ya está en la galería? En este caso yo le dije que me quería basar en un archivo, que era el Excel de las escuelas. Vine, seleccioné el Excel, este Excel de aquí, lo abrí. No voy a entrar en todo el proceso, pero me tomó un par de minutos. Básicamente lo que le puse es, por ejemplo, no sé, que yo le fuera a poner aquí escuelas de Guatemala, por ejemplo. Entonces le pongo un nombre y luego lo que le voy a, aquí me muestra el archivo de una vez y yo lo que le puedo decir aquí a la plataforma es que cargue la información y qué pantallas quiero básicamente que el sistema me haga. Entonces no voy ahorita a entrar en detalle, yo básicamente le pedí que me hiciera 3 pantallas de manera automática. ¿Cuáles son esas pantallas que le pedí al sistema? Le pedí, vamos a entrar aquí en aplicación, voy a correr la aplicación. Dicho de paso, esta plataforma Apex es totalmente web. Vean que yo en ningún momento tuve que instalar un ambiente de desarrollo en mi máquina, o sea, como programador, y el resultado también es totalmente web y puede correr en dispositivos móviles o en tabletas. Es de tipo application responsive, quiere decir que él se va a adecuar a la resolución del dispositivo que yo esté utilizando. Si estoy utilizando una laptop o si estoy utilizando un iPad o si estoy utilizando, él se va a adecuar a la mejor manera de mostrar la información. Entonces, voy a ponerle aquí correr aplicación, vamos a darle run, y esta es la aplicación, las 3 pantallas que él me hizo de manera automática, ¿ok? Entonces, obviamente cosas importantes. El sistema me hizo, por ejemplo, el tema de la identificación de la persona. Muchas veces ahí perdemos mucho tiempo
en ver cuál sería la mejor manera o la manera más práctica de crear un login de manera segura, etcétera. Entonces, todo eso me lo hizo de manera automática la plataforma. Me hizo 3 pantallas, que son estas 3 primeras, y yo construí de manera manual estas 2 adicionales. Entonces, les voy a mostrar rápidamente un poquito aquí. Esta parte de la parte de los gráficos me hizo un resumen automáticamente de la principal información que venía en el Excel. Si yo quisiera ir a cambiar algo, por ejemplo, que no quiero que sea un pie, en vez de yo tener que ir a programar, yo puedo decirle que quiero editar esa pantalla y podría ir, por ejemplo, no sé, a este primer gráfico y decirle que en la parte de atributos no quiero un pie, sino que quiero, no sé, un gráfico de barras. Le doy correr, a ver cómo me quedó. Y el sistema, sin tener que programar, me permite crear este tipo de modificaciones. Si digo, no, bueno, quiero cambiarlo, vengo aquí a atributos y en vez de yo tener que estar programando, la idea, por eso se llama una plataforma de low code, que sea más que todo de configuración. Vean, esta es la pantalla de búsqueda que me hizo. Es muy parecido como cuando uno va a comprar en línea. Vean que tiene todas las... Esto lo hizo de manera automática. Esta pantalla le hizo de manera automática. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera cambiar? Por ejemplo, aquí tengo la búsqueda de escuelas, pero a mí no me gustaría que puedan escoger la escuela en el lugar menos seguro y más seguro. A mí me gustaría que fuera excluyente, o sea, que solo pueda seleccionar una cosa a la vez. Entonces yo puedo venir aquí rápidamente de nuevo para que vean cómo funciona la plataforma. Yo puedo venir aquí a la página y en vez de tener que programarlo, vengo al campo de seguridad y le digo la variable de selección múltiple, le digo que no, lo apago, lo grabo, lo corro y vean que ahora ya no me permite múltiple selección. Puedo escoger las escuelas más seguras o las más inseguras, pero ya no tengo temas de selección múltiple. Digamos, si tengo mucha información aquí, al rato tengo alguna columna que no utilice constantemente, yo podría ir aquí, por ejemplo, de nuevo a la página y tomar estas 2 búsquedas y decirle que quiero que estén colapsadas. Entonces le voy a prender aquí que estén colapsadas, le doy grabar, le doy correr y rápidamente vean que me hizo, digamos, que esta búsqueda estuviera cerrada. Si yo le quiero abrir, obviamente le puedo dar un clic y puedo seguir viendo este tipo de información. También me hizo para mí esto es algo muy importante, la parte de reportes. El sistema me hizo este reporte básico. Si lo ven, no tiene nada especial, son filas y columnas. Sin embargo, si yo empiezo a jugar con información, por ejemplo, toco el vecindario y digo que quiero un corte de control, vean que ya el sistema me hizo un corte por barrio y yo puedo empezar a crear cálculos. Por ejemplo, si quiero crear una fórmula, le puedo decir que quiero crear una nueva fórmula, etcétera. Entonces, ¿qué me permite eso? Yo puedo ir guardando mis reportes. Les voy a poner aquí un ejemplo. Ya yo hice un reporte rápidamente donde está por barrio y también tengo un campo calculado. Vamos a ver el campo calculado por aquí, donde tiene una fórmula que estoy dividiendo M por L. O sea, M son la cantidad de alumnos que quieren entrar a la escuela y L es la cantidad de asientos que tengo en esa escuela para saber, bueno, qué tanta ocupación tiene la escuela. Entonces, vean que una vez que hago la columna, él es capaz de sacarme inclusive promedios, etcétera. O si yo quisiera ver algún gráfico en el reporte, eso es parte, digamos, de manera automática. Ventajas, por ejemplo, si ya yo quisiera ese reporte exportarlo y, por ejemplo, me lo están pidiendo en PDF, yo le puedo decir que quiero bajar ese reporte en PDF, ¿ok? Y automáticamente el sistema me hizo el reporte. Entonces, es una manera de independizar o de empoderar a los usuarios de la plataforma a que ellos mismos puedan autoservirse en este tipo de plataformas. Obviamente también hice una pantalla de mantenimiento. Esta no la hice de manera automática, la hice de manera manual. Igual el sistema me la podía haber hecho. Vean qué interesante, por ejemplo, en el vecindario, en la mayoría de campos lo dejé abierto, o sea que yo puedo escribir cualquier cosa en el campo.
pero eso no es una buena práctica porque podría atentar contra la estandarización de los datos. Entonces vean que en este primero lo que hice fue que la persona pueda seleccionar el campo, no que él pueda escribir lo que él quiera. ¿Cómo hice nada más eso? Bueno, a este campo le dije, vamos a ir aquí a la pantalla, y ese es el campo de vecindario. En vez de que la persona pueda escribir, lo que le dije es que me muestre la información de una consulta. Aquí le estoy diciendo, tráeme los diferentes burós de educación de la tabla de escuelas ordenado por el orden que yo quiera, ascendente, descendente, etc. Entonces, esto me permite a mí que la persona no tenga que digitar nada más que pueda, ¿cómo se llama? De manera automática poder seleccionar la información. Y también le hice unos tabs para que no todo estuviera en la misma pantalla, sino que estuviera mejor distribuida la información. Por último, algo importante es que yo vi que traía la latitud y la longitud de la escuela. Entonces, ya uno podría también ponerse a ver temas de análisis geográficos. ¿Ves? Cuáles son las zonas problemáticas, cuáles son las menos conflictivas y poder escoger de una manera súper fácil. Venir, por ejemplo, aquí, las escuelas de Brooklyn, entonces solo me dejó las que están en Brooklyn, o si quiero las de Brooklyn en Manhattan, o quiero, por ejemplo, las del Bronx. Si quiero algún tema en particular, por ejemplo, de que los alumnos tengan una buena clasificación o un buen puntaje, etcétera. Entonces, este tipo de plataformas son las que hoy en día me ayudan a innovar. Entonces, voy a parar hasta aquí. Nada más era para que tuvieran una pincelada de cómo este tipo de plataformas se enfoca más en el negocio y menos en la tecnología. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir para tal vez responder algunas preguntas. Muchísimas gracias, José. Ya tenemos bastantes preguntas. Ahorita las voy a ir leyendo. Claro, gracias. Realmente, yo sí siento que cuando los webinars nos enseñan la teoría y la vuelven en práctica, es funcional debido a que no nos quedamos imaginando el proceso, ¿verdad? Muchísimas gracias, José, por enseñarnos este dashboard, ¿verdad? Y esta práctica que mucho nos va a ayudar. Ahorita vamos a empezar a leer. Tenemos de Sergio Hugo González, desde CESAN. Saludos. ¿Qué ambiente de producción de datos no maneja una base de datos convergente de Oracle? Correo electrónico, de terceros, visualización, etcétera. Ok. Básicamente, la base de datos hoy en día maneja diferentes tipos de información, como lo mencionó bien el compañero. ¿Qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, los correos son normalmente información que es semiestructurada. Es información, digamos, donde a veces vienen algunos campos, a veces vienen campos, digamos, que no se suministran. Este tipo de información, la parte importante es que muchas veces no se está analizando, no porque uno no quiera, sino porque queda difícil analizarlo. Es muy buen punto lo que dice. Tengo información valiosa. Es más, le devuelvo la pregunta. ¿Quiénes de sus instituciones analizan los correos? ¿Cuál es el que más manda correos? ¿Cuál es el que menos manda correos? ¿De qué hablan los correos? ¿Por qué no analizamos esa información? Porque normalmente es complicado. Normalmente una base de datos relacionada está muy enfocada en filas y columnas. Sin embargo, como veíamos, la base de datos Oracle maneja hoy en día diferente información. Entonces yo podría cargar todos estos correos a una base de datos Oracle y empezar a aplicar algoritmos de análisis de texto. ¿Ok? Entonces, me permite consolidar información de diferentes fuentes. Ahora, con respecto a los ambientes donde se puede implementar, esto lo veíamos también ahí dentro de los pilares de convergencia. Puede correr desde microservicios, desde una máquina virtual, en Linux, en Windows, en un sistema de ingeniería, en la nube. Valga de paso, si ustedes quieren probar esta tecnología que yo les acabo de mostrar, está de forma gratuita. Voy a compartir aquí mi pantalla un segundito para todos los desarrolladores que quieran aprender. Déjame ver si puedo compartir. Ustedes pueden ir a buscar aquí lo que se llama Oracle Free Tier y Oracle da ambientes gratuitos para los desarrolladores. Entonces, estos ambientes y los cursos también están gratuitos. ¿Qué es lo que trae esta plataforma? Trae 2 bases de datos autónomas,
trae máquinas virtuales, trae, si lo ven, la parte de red, balanceadores de carga, etcétera. Estos son plataformas que no vencen. O sea, que no es que lo probé 30 días y me quitaron el ambiente. Son ambientes permanentes que yo puedo utilizar como programador para utilizar y aprender sobre esta tecnología. ¿Ok? Entonces, ahí él podría llevar todo este tipo de capacitaciones. No sé si eso contestó la consulta que tenía. Muchísimas gracias, José. Tenemos otra consulta. ¿Cómo ha sido la experiencia legal con soluciones Oracle en el sector público? Tanto en aspectos de resguardo y confidencialidad de datos, tomando en cuenta que siempre habrá almacenamiento en hardware local y también en la nube, así como en el apartado de adquisiciones, ya que es el tema de las marcas explícitas y las licencias son un dolor de cabeza. Claro, muy buena pregunta. Hay varias preguntas ahí. Lo primero es que definitivamente Oracle como empresa, desde que se originó en los finales de los 70s, ha sido una empresa que si hay algo que se ha destacado es por el tema de la seguridad de la información. Eso es el ADN de la empresa. Y a eso me refiero con todo el ciclo de vida de los datos. Entonces, el tema de seguridad es, digamos, dentro de Oracle lo más fuerte y el principal foco. Ahí tocó dos mundos, ¿no? En el mundo on-premise, muchas de las tareas en premisas, muchas de estas tareas quedan a manos de personas de la institución y es difícil poder competir contra un hacker o contra un ciberatacante porque son personas que tienen todo el día para estar en eso. En cambio, en la nube, yo puedo aprovechar sinergias que tienen estas plataformas porque son plataformas que están actualizadas y que Oracle me puede brindar, digamos, mucha digamos, de la protección de esta información. Como les mencionaba, por ejemplo, la información está encriptada. No es algo que yo le puedo decir, no, yo no la quiero tener encriptada. Entonces, en la base de datos autónomas, hay otra base de datos donde ustedes sí podrían tener el control de cómo quieren gestionar la información. Entonces, es un tema bastante amplio. Podríamos tener una sesión de ciberseguridad de la base de datos para poder contestar a profundidad, porque pues sí, son muchos temas que están relacionados con esa pregunta que hace. Entonces, tal vez ahí lo que podríamos tener en un webinar cercano, tener una charla específicamente de seguridad. Claro, me parece re bien. Vamos a ir platicando más a detalle, ¿te parece, José? Y Claro. así lo vemos, porque sí sería bueno tener un webinar de ciberseguridad. Tenemos otra pregunta y tenemos dos preguntas más. Marcos nos levantó la mano, pero vamos a leer, ¿verdad? Tenemos una que dice, una institución pública que desea implementar una base de datos convergente de Oracle tendría que reinvertir por completo en un nuevo data center y su licenciamiento o puede reutilizar algo. Claro, puedes reutilizar. Si la persona tiene licenciamiento, por ejemplo, que puede ser que la persona tiene el licenciamiento de Oracle y está en una versión 12. Ellos, por tener licenciamiento y pagar soporte, ellos pueden pasarse a las versiones más actualizadas y tener todos los beneficios que vieron ahora en la presentación. Tengamos en cuenta que lo que vimos funcional, o sea, lo que vimos de geoespacial, de analítica, de múltiples tipos de datos, todo eso lo traen todas las bases de datos, o sea, la base de datos Oracle es una base de datos convergente. O sea, si yo monto ahorita una versión, por ejemplo, 19, todo lo de poder manejar JSON, XML, todo eso ya viene de por sí. La parte autónoma, y por eso lo dividí en dos, lo que agrega es la parte de un hardware especial, o sea, ya yo no me tengo que preocupar del hardware, y también viene la parte de automatización de tareas, ¿ok? Pero la parte de convergencia que pregunta el compañero viene en todas las bases de datos Oracle. Por ejemplo, la parte de blockchain, la parte de vistas analíticas, etcétera, viene desde la versión. Muchas de esas funciones vienen a partir de la 12 en adelante. Muchas ya los traía Oracle desde el principio. Pero entonces, si la respuesta es si no tiene que invertir más en nuevas licencias, ¿ok? Son con las Muchas licencias que gracias. tiene, puede aprovechar toda la convergencia. Muchas gracias. Aquí realmente yo creo que ya está contestada la pregunta que nos hizo Álvaro, pero la podemos seguir anudando. ¿Cómo se manejan los paquetes de licenciamiento?
Ok, básicamente, bueno, no sé si está Ryan ahí o si quiere la contesto yo, Ryan. Sí, si quieres, nada más les hago una aclaración. Básicamente, digamos, el licenciamiento para la parte on-premise lo vamos a definir desde la perspectiva de la cantidad de procesadores que quieran licenciar, ¿verdad? Hay algunos temas adicionales que en el caso de on-premise aplican, opciones de seguridad, temas de ese tipo. En el caso de nube, pues obviamente, básicamente lo que se hace es que se maneja como un servicio, entonces, digamos que ustedes lo que hacen es básicamente adquirir un tema que Oracle llama créditos universales de nube, y básicamente con eso pueden desplegar cualquier componente de tecnología Oracle en la nube de Oracle de forma inmediata. Y tal vez si me permiten ahí, Andrea, para contestar la pregunta de don Luis Chávez, que está por ahí, que precisamente tiene que ver un poco con eso. Cuando hablamos de soporte Premier Oracle. Eso lo que les permite a ustedes tener ese soporte vigente, es hacer esa actualización, independientemente que tengan otros contratos de soporte con proveedores locales que precisamente les permitan tener apoyo para la actualización. Sí, ahí lo importante es que si ellos tienen soporte, como lo menciona Ryan, ellos siempre pueden estar actualizando las versiones. Entonces, en cada una de estas versiones, cada vez van a salir nuevas funcionalidades, nuevas mejoras y cada vez más enfocado en lo que hemos estado viendo de innovación. ¿Ok? Ahora, Entonces, tal vez sí, dale, Ryan. de un momentito nada más, José, porque es importante. La ventaja que tienen, que ojalá no desaprovechen, es que a través del soporte directo con Oracle, ustedes pueden solicitar no solamente el tema digamos, del trato reactivo para resolver un problema, sino precisamente hacer consultas, visitar la base de datos de conocimiento, básicamente tener acceso a toda la información sobre de cómo se puede desplegar esta base de datos hasta cuáles son los problemas comunes que hay que evitar. Muchísimas gracias. Realmente también nos hicieron ahorita otra pregunta, pero Marcos, tú tienes levantada la mano, no sé si quisiera él agregar algo. Si no, vamos a leer la próxima pregunta, porque también esta pregunta va relacionada a lo que estaban comentando y cómo se obtiene el soporte Premier, porque siempre se realiza con un proveedor del Estado, me refiero a entidades gubernamentales. Sí, realmente en el caso de Guatemala hay un representante de Oracle que está autorizado a hacer la venta del soporte directo con Oracle. Entonces, ese es básicamente el mecanismo que se utiliza. Es un partner de Oracle debidamente autorizado, que es el que tiene ese modelo de renovación de soporte. Bueno, muchísimas gracias, Ryan, y gracias, José. Realmente este ha sido un webinar no solo que nos hayan enseñado una parte teórica, sino que lo que hizo José en demostrarnos cómo realmente cómo se vería utilizar ya las páginas, utilizar un dashboard, eso nos demuestra realmente el cómo se puede hacer. No solo nos dice ni teórico, sino que realmente es ponerlo en práctica para que más personas se incentiven y que digan, yo lo quiero, yo quiero meterme a cursos, yo quiero hacer esto, yo quiero ver y quiero seguir teniendo más webinars, ¿verdad? De hecho, eso que mencionabas, importante, esa capacitación, como les dije, yo no soy programador, sería importante que si alguien quiere irse capacitando, esos cursos están de manera gratuita. Vean, hay una página que se llama Oracle Live Labs, es esta página que Súper. les estoy mostrando por aquí. Y así como están los ambientes gratuitos, están los cursos gratuitos. Entonces, si ustedes quieren aprender de eso, de Apex, ustedes pueden poner Apex aquí y ese primer curso que yo les mostré ahorita dura 45 minutos, tomando en cuenta la creación de los ambientes y todo. Lo han llevado casi 25,000 personas. El curso se lo recomienda y es justamente cómo crear una aplicación utilizando una hoja de cálculo. Entonces, no solo los ambientes, sino los cursos están de manera gratuita. Entonces, los invito a que hoy en día puedan aprovechar toda esta gran cantidad de información. Por ejemplo, si quisieran hacer una aplicación con Apex, pero que involucra la parte geográfica o que quieren hacer una aplicación con web services, todo eso está disponible de forma gratuita, tanto los ambientes como los cursos. ¿Ok? Gracias, José. Tenemos dos comentarios más.
Y antes de leerlos, les voy a decir, este ha sido nuestro penúltimo webinar del año. La próxima semana tendremos nuestro último webinar. En diciembre no vamos a contar y vamos a empezar nuevamente en enero. Entonces, esperemos realmente la próxima semana verlos nuevamente y podernos despedir de este año, ¿verdad? Vamos a leer las últimas dos preguntas, los últimos dos comentarios para que ustedes no tengan ninguna duda. Este es un comentario más que nada para José. Muchas gracias, José. Ha sido una excelente demostración de lo que es capaz su tecnología y hay mucho potencial en hacer más eficiente el uso del tiempo y de recursos públicos. Gracias, muchas gracias. Tenemos un comentario de Luis Chávez. Disculpen, ¿podrían dar información si existen certificaciones free sin costo de Oracle? Sí, normalmente Oracle, después de durante la pandemia y ahora de post pandemia, hay varios cursos con certificación sin costo. Creo que hay algunos que terminan ahora el 4 de diciembre. Los pueden buscar en la parte de certificaciones de Oracle igual. Cualquier buscador ponen ahí Oracle Free Certifications. Constantemente se han dado. Yo he tomado varias, he aprovechado muchas de estas certificaciones. Hay uno de los fundamentos de nube, temas de seguridad, temas de gestión de datos, que constantemente Oracle pone a disposición por X tiempo, después se terminan, pero aparentemente van a seguir en ese proceso, porque lo que he visto en la tendencia de los últimos años es que constantemente hay cursos de certificación gratis. O sea, yo no tengo que pagar por el examen. Entonces, que aprovechen también eso. No solo los entrenamientos, sino las certificaciones. Normalmente estas certificaciones tienen un costo y hay épocas del año donde Oracle pone estas certificaciones sin ningún costo adicional. ¿Ok? Hay que validar cuáles están disponibles en este momento de forma gratuita. Muchísimas gracias, José, y desde ya los exhortamos a que ustedes vengan, sientan la curiosidad de venir y tomar un curso, ya que están viendo que es gratis, ¿verdad? Entonces vemos y que nos alimente nuestro conocimiento y podamos venir y tener más dudas para los próximos webinars que se vienen con Oracle, porque sí vamos a seguir haciendo este tipo de presentaciones junto con esta marca, porque realmente es algo muy provechoso y para que nosotros veamos de esta cultura tecnológica. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Ryan, por haber aceptado nuestra invitación en este miércoles de Webinar GAE. Este fue Simplificando para acelerar la innovación de bases de datos convergente. Gracias a todos los que estuvieron el día de hoy y nos vemos nuevamente el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Andrea, y a todos los asistentes. Muy buenos días. Muchas gracias a todos. Feliz día a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Saludos, hasta luego. Gracias.